Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et applicatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Michael, Arcangel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Queridos hermanos en la iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana, en Baja California, para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Tridentinas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos, con un mensaje de mucho interés para toda la Iglesia universal. Pido ayuda económica para seguir mis construcciones. Gracias a todos los que nos quieren. Gracias. Y a los que nos critican, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes quieren destruir esta obra porque no aman a la Iglesia Católica. Lo que quieren es que se acabe la tradición. Y eso lo van a pagar muy caro el día de su muerte, porque van contra Jesucristo directamente. Muy bien. Hoy con tristeza les doy otra noticia. Los malos pastores siguen atacando a nivel de la Iglesia Universal la misa tradicional. Ya varias veces lo han repetido,
que los jóvenes, sobre todo jóvenes sacerdotes, que quieren celebrar la misa tradicional, están mal de la cabeza. Están mal. Y esos ataques ya a mí me han enfadado. Ignorantes. Fíjense bien, para celebrar la misa en latín, lo dice en latín, se ocupa estudiar latín. Y no cualquier joven puede estudiar latín. Implica mucho sacrificio, mucha constancia, implica tener carácter, tener voluntad de hombre, vencer las dificultades. La lengua latina es la más difícil, es más difícil que el hebreo, que el griego, es más difícil que el alemán, es más difícil que el ruso. Estudiar latín es obra de hombres a carta cabal, entiéndanlo, no de afeminados. Esos no pueden llegar, tristemente. Punto primero. Espero que lo entiendan. Punto segundo. Que un sacerdote joven quiera celebrar en el rito tradicional es enfrentarse contra todo el mundo, es ir contra la corriente. Y eso no cualquiera lo puede hacer. Solo los líderes, solo los jefes, solo los héroes, solo los grandes hombres son los que van contra la corriente. Ayer mandé a los seminaristas allá en la sierra a que dieran una vuelta al terreno. Era un viento impetuoso, ¿sí o no? ¡Fuerte! Los mandé a propósito, claro, bien abrigados, ¿verdad? Caminen contra el viento, derroten al viento, venzan al viento, salgan victoriosos, triunfadores. ¿Y qué les pasó? No les pasó nada. El viento les hizo los mandados, ¿sí o no? Sí. Y regresaron a clases, tranquilos, felices. Eso es un sacerdote que quiere celebrar la misa tradicional contra todos sus compañeros que se burlan de él. Muchas veces contra el obispo que no entiende estas cosas, contra los malos pastores de todo el mundo. No cualquiera hace eso. Yo hace muchos años leí la Ilíada y la Odisea en griego. Es un griego primitivo, no es el griego de la Koiné del Nuevo Testamento, no, es un griego rudo, diríamos a los inicios de la historia. Pero es fácil si uno tiene voluntad. La Ilíada y la Odisea eran, diríamos, los catecismos de aquellos griegos del mundo clásico, de aquellos héroes. Los nombres brotan por todos lados. Yo solo les recuerdo, hasta hay películas de eso, ¿no? Los 300 que vinieron de Esparta para pelear contra los persas. 300 contra
casi 500,000 que era el ejército de los persas. Hombres de carácter, hombres con voluntad, hombres con ideales, y eran paganos. Pero la Iglesia quiso que estos libros clásicos, repito, que fueron el catecismo de los paganos antiguos, lo mejor que tuvo el mundo pagano, la Iglesia los acogió para formar grandes hombres. Para ser un sacerdote santo, primero hay que hacer que sea un hombre viril, masculino, fuerte, vencedor de las dificultades. Luego un cristiano a carta cabal, y entonces será un sacerdote santo para conquistar el mundo. Ese es el segundo punto. No lo desprecies ni te burles del sacerdote que quiere decir la misa tradicional. ¡Admíralo! Y no te digo que lo imites porque a lo mejor tú no puedes. Admíralo, respétalo, quítate el sombrero delante del sacerdote que celebra la misa tradicional. ¿Cuántos hay que están de acuerdo con la misa tradicional, pero no tienen el valor de celebrarla? Me refiero a sacerdotes y a obispos. Estamos en guerra, mis queridos hermanos, ¿eh? Tercero, la misa tradicional no va aislada, lleva todo el conjunto de la tradición consigo. Sí, mis hermanos, para celebrar la misa tradicional debe ser un sacerdote que lleve sotana normalmente todo el día. Debe de ser un sacerdote que estudie. Tiene que tener muy claras las ideas. Primero, va contra el secularismo. ¿Qué es el secularismo? La secularización. Quitar lo sagrado y convertirlo en profano. Es lo que han hecho los falsos profetas dentro de la iglesia. Quitaron todo lo que se refiere a Dios nuestro Señor. Y da la casualidad que todo lo que es sagrado es tradición, es lo tradicional. De manera que ir contra la tradición es secularizar la iglesia, hacer que la iglesia no sea sagrada. Y fíjense, pues perdónenme, los sacerdotes modernos, los obispos modernos, quitaron el Santísimo Sacramento del centro del altar, lo arrinconaron por allá lejos. Nunca hacen genuflexión, nunca doblan la rodilla derecha contra lo que dice San Pablo a los filipenses. Pangoni camsi, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los infiernos, delante de Jesucristo, ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Han quitado los ornamentos, han quitado los objetos sagrados de la iglesia, las imágenes sagradas las han quitado. Bailan en el altar, han desacralizado todo al ir contra la tradición. ¿Y a qué han llegado? Yo recuerdo allá en los años 60 del siglo pasado, yo era joven seminarista, los ataques contra la tradición se llamaban la muerte de Dios.
y es la conclusión lógica de las filosofías no católicas. Emmanuel Kant, Schelling, Hegel, llevan a Marx, a Sartre, a Gadamer, a todos los filósofos, disque filósofos, Heidegger. Y de ahí salen Karl Rahner, Ratzinger, Hans Küng. No estoy mintiendo, Ratzinger también estaba en ese grupo, amiguísimo de Hans Küng. Y todos siguiendo a Karl Rahner, que en metafísica está mal, que quita la noción de Dios como el que es, como el ser, el acto de ser. Y en lugar de Dios, ¿qué pone? La nada. Lo contrario del ser es lo que no es, la nada. Y todo el mundo inclinándose ante Karl Rahner. Qué triste, mis hermanos, Y después se publican unas cartas de una cierta mujer a la cual Karl Rahner le escribía, por ejemplo, durante el Concilio Vaticano II, todos los días, cartitas de amor. Y algunos días hasta 2 cartas le escribía. No estoy mintiendo, Para celebrar la misa en latín se requiere estar convencido de que Dios existe y que merece respeto, merece adoración, merece el sacrificio de estudiar a fondo. No solo, repito, las materias de los clásicos, sino la filosofía perenne, la teología escolástica, sobre todo la teología de Santo Tomás de Aquino. Yo le respondo a esos malos pastores en defensa de mis seminaristas. Son los hombres más valientes que puedan encontrar, que van contra la corriente, que son los líderes de la Iglesia Católica del futuro. La muerte de Dios, el secularismo, el acomodarse al mundo, el doblarse delante de los ídolos. ¿Quiénes son esos seminaristas, estos futuros sacerdotes que van a celebrar la misa en latín? No van para atrás, como dicen los malos pastores. No son indietristas. Es un barbarismo de una palabra italiana, dietro. Dietro significa atrás, que caminan para atrás. Esos son los indietristas. Es un insulto contra mí también, ¿verdad? Y yo reto a esos malos pastores a que se pongan a estudiar como estos jóvenes, como yo, que vamos contra la corriente, pero que queremos reconstruir la iglesia. Estamos con Jesucristo, con la espada de su palabra, una espada de 2 filos, bien afilada, que corta, dice San Pablo, y llega a la división del espíritu y de la carne. Sí, porque defendemos lo que Jesucristo nos dejó.
Y el sacerdote que celebra la misa tradicional es un guerrero admirable, un campeón. Los salmos hablan, dicen una frase, los que medio saben latín: et percussit eos in posteriora, y les dio un golpe tremendo en su parte posterior. Se puede decir de otras maneras, pero así dice el Salmo, ¿eh? ¿Quién? Ese gigante, ese guerrero que es Jesucristo, que estaba, así dice el Salmo, estaba dormido, embriagado, pero se levantó majestuoso, potente, poderoso, y les dio un golpe tremendo y los destruyó. Esos son los sacerdotes que celebran la misa tradicional. Héroes de la Iglesia, comparables a aquellos mártires de los primeros siglos cristianos, que prefirieron morir que ponerle incienso a los ídolos. Les doy otro ejemplo de la Roma antigua, pagana, sí, muchos años antes de Cristo, tal vez 600 años antes de Jesucristo. Los etruscos invadieron Roma y la tenían rodeada por todas partes. Y el rey de los etruscos, rodeado de guardaespaldas, vio que un joven venía corriendo hacia él con un cuchillo para matarlo. Sus guardaespaldas inmediatamente lo apresaron, lo agarraron, le quitaron el cuchillo. Se llamaba Mucio, nombre romano antiguo, ¿no? Y lo trajeron delante de él. ¿Qué quieres? Quiero matarte. A eso he venido. Tú, matarme a mí, no vas a poder. Había lumbre, era invierno, tenía mucho frío, ¿verdad? Había lumbre. Y dice, con esta mano yo vine a matarte. Y mira lo que le hago a mi mano, porque no te maté. Y puso la mano en la lumbre y se achicharró la mano. Se le quemó totalmente. Y el impávido le dijo, hay 300 jóvenes en Roma, igual que yo. Hemos jurado, con la mano en la lumbre, hemos jurado matarte. Y yo castigo mi mano porque no te maté. Y el rey se quedó aterrado al ver el valor de ese joven que inutilizó su mano derecha y se le puso el apodo de Scevola, el zurdo. Bueno, zurdo es un insulto, que nunca les digan zurdos. Significa cochino, sucio. Sordo, ¿quién es? El que está cochino, que no se lavó las orejas nunca, ¿no? Scevola es el nombre, Ese tipo de jóvenes son los que celebran hoy la misa en latín contra la corriente que ha invadido la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.